Hola, soy Carlos y en este video les voy a explicar un poco de cómo funcionan las llaves SSH y la conexión entre un cliente y un servidor. Como ya deben saber si lo están buscando, SSH sirve para administrar un servidor de manera remota desde un cliente. Simplemente no es exactamente que el servidor tiene que prestar un servicio como DNS o DHCP, sino que simplemente funciona bajo la estructura cliente-servidor. Hay un cliente que es el que accede a un servicio que está en una computadora objetivo, que es el servidor. Bien, no voy a ahondar demasiado en el tema técnico ni en conceptos de SSH. Aquí quiero enseñar más que nada cómo funciona y cómo se configura este sistema. Bien, para eso he configurado dos máquinas virtuales. Tenemos en el lado izquierdo SSH Client o Client y en el lado derecho SSH Server. Bien, primero que nada vamos a probar la configuración de red. Voy a hacer un ping desde el SSH Client al SSH Server. Bien, y contesta, y voy a hacer lo mismo desde el servidor. Seguro que también contesta. Ping SSH Client o Client y contesta. Bien. Bueno, eso era fundamentalmente lo básico. Ustedes pueden tener dos máquinas virtuales como las tengo yo aquí, o pueden tener servidores o computadoras físicas. Bien, una cosa importante es, si van a ser máquinas virtuales, es que estas computadoras deben tener un adaptador de red en bridge para que su DHCP server les asigne las IP, para que puedan hacer un ping o para que puedan asignarle un nombre de host a la IP. Bien, ahora vamos a ver el segundo punto, que es cómo crear las llaves en el cliente. Bien, tenemos que el cliente es este que está a la izquierda. Vamos a ejecutar el comando sshkeygen, que es el que crea las llaves. Bien, muy fácil, ssh-keygen. Bien, resulta que el comando keygen puede acceder de muchas maneras con muchos interruptores que lo configuran en una sola línea. De todas maneras, a mí, aunque esto es muy cómodo cuando uno se conoce la línea de comandos, me parece más práctico el interactivo porque no hay que conocerse cada charter. Bien, el interactivo es más o menos así. Ejecutamos el comando y nos va a preguntar cosas. Bien, nos dice generando el par de claves público y privada. Bien, importante es que vamos a generar dos claves, y fíjense que acá me está diciendo que las claves van a ser guardadas en el directorio root ssh id rsa. Voy a cancelar y no voy a hacer nada para enseñarles qué hay en el directorio. En este momento, en ese directorio hay 4 archivos de configuración. Y los 4 archivos de configuración son ocultos porque tienen un punto adelante. Bien, eso me dice a mí que no está configurado el SSH. Si me voy al cliente, van a ver exactamente lo mismo. Claro, porque las máquinas están clonadas. La configuración es la misma. Pero bien, lo importante es que ninguno de estos archivos tiene fundamentalmente mucho que ver con SSH. Lo importante es que cuando configuremos SSH va a aparecer una nueva carpeta también oculta con un punto adelante que se va a llamar así, SSH. Bien, vamos a configurar entonces, a crear nuevamente, ejecutar nuevamente el comando sshkeygen. ¡Pum! Y ahora me dice generando el par de llaves públicas y privadas. Bien, introduzca el archivo donde se va a guardar la llave. En este momento me está diciendo que lo va a guardar en root.ssh.idrsa. ¿Por qué lo va a guardar ahí? Porque estoy logueado como root. Si yo fuera logueado con un usuario normal que se llama Carlos, él trataría de guardar la clave las dos claves que va a crear, las trataría de guardar en el directorio home
Carlos o slash home slash Carlos, ¿ya? Y luego crearía ese IDRSA. Bien, como soy Rod, me pregunta por ese file, por ese camino, y le voy a decir que sí, que quiero ese camino, y esa es la key, ¿ya? La llave. ¡Pup! En este caso, la llave es lo que diríamos la llave privada. Bien. Bien, ahora me está diciendo que introduzco un password. Ese password es bien importante porque ese password limita un poco el uso de la llave. ¿Qué pasa? Si alguien se metiera en mi computadora y con un USB me robara las claves, tendría acceso a todos los servidores a los que yo tengo acceso con esa llave. Pero si esa llave además tiene un password, aunque se roben la llave, necesitarían también saber el password. Entonces, por eso es importante, yo siempre la pongo. Ustedes la pueden dejar libre, pero no se los recomiendo. Por supuesto, pregunta 2 veces la clave. Y ahora él generó un fingerprint. Y ese fingerprint tiene además un random art. Fíjense que dice abajo, el fingerprint de la llave es SHA-256, bla, 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 rot@sshclients. Esa clave, esa llave va a ser para el usuario ROT y para el servidor SSH Client. Más adelante vamos a ver que eso también se puede exportar y se puede usar en otros clientes, pero por ahora nos basta. Bien, además vamos a ver que nos aparece ese random art. Ese random art, mucha gente se preocupa o piensa que hay que guardarlo o algo así. Eso simplemente es un arte, como dice random art, arte, que es un dibujito que es fácil de reconocer con una mirada, ¿no? Entonces, si yo veo ese random art y veo otro random art de otra llave, se pueden diferenciar mucho más fácil que si empiezo a mirar letra por letra. Bien. Entonces, ya hemos creado nuestro par de llaves par de llaves, ni privadas ni públicas, el par de llaves simplemente. Entonces ahora voy a decirle un ls, list, y me va a aparecer un directorio. Fíjense, en la segunda línea, en la segunda columna, aparece ahora un directorio que se llama .ssh. Claro, en esta list no se nota bien qué son los directorios y cuáles son los archivos. Voy a darle LHA. Y aquí me aparece que SSH tiene una D por delante, que significa que es un directorio, ¿ya? Bien, entonces, como es un directorio, voy a decirle que me enseñe lo que hay en el directorio. Voy a decirle ls.ssh. Y me está diciendo que ese directorio tiene 2 archivos. Y esos 2 archivos tienen el mismo nombre, pero uno tiene una extensión que es pub. Bien, ¿por qué? La extensión pub es la clave pública o llave pública y la que no tiene nada es la llave privada. La llave pública se va a exportar más adelante al servidor que va a prestar el servicio SSH para que el cliente tenga acceso. La llave privada se va a quedar en nuestra computadora y no debemos dársela a nadie, a nadie, a nadie. Bien, entonces vamos a pasar al punto 4. Que, como pueden leer ustedes ahí, es configurar el acceso ROT por SSH config. ¿Qué pasa? Esta clave privada yo la tengo que exportar desde mi cliente a mi servidor. Pero para que el servidor pueda aceptarlo, yo tengo que tener configurado el SSH para que haya un acceso a través del usuario ROT. El usuario ROT está normalmente restringido para acceso SSH. Ahora, que si eso es correcto, que si se puede hacer, que si es peligroso, que si seguridad, etcétera, etcétera, no es una cosa que quiero discutir en este tutorial, ni quiero los comentarios que eso no se hace, que no sé qué más, porque cada uno lo debe decidir según lo que le diga su conciencia y sus conocimientos y para qué lo quiere. Es lo mismo ahora, tengo 2 llaves virtuales, no tiene mucho sentido, alta seguridad, porque es solo un test. Depende siempre lo que queremos hacer. Entonces, bien, entonces vamos a configurar. Dice aquí el punto 4, configurar el acceso ROT. ¿Dónde lo vamos a hacer? En el servidor, ¿ya? Para que el servidor
pueda acceder. Y esto lo vamos a hacer con Vim. Y el archivo está por ahí en etc/ssh, hay dos S, y tenemos sshd config, ¿ya? Pup, y entro, y ahí está el archivo de configuración del demonio SSH. Por eso es SSH demonio. No se asusten, no es nada demoníaco. Los demonios son simplemente lo mismo que los servicios. Bien, aquí tenemos la clave o el valor que vamos a configurar, y es permit root login. Vamos a darle una I para que acepte el insert. Vamos a borrar el comentario y vamos a escribir que acepte root login y le vamos a decir yes. Y eso es todo lo que necesitamos configurar ahí. Vamos a salir, escape, puntos D y Q para que escriba y salga. So, write, quit. Y eso ya es todo. Ahora necesitamos reiniciar el servicio con service sshd restart. Bien, y cuidado aquí, en FreeBSD el servicio para restart es rcconfig, etc. En Debian es otra cosa, systemd, después tenemos systemd, y es muy diferente en cada uno. De manera estándar funcionan en los sistemas Unix servicio o daemon restart. No les puedo asegurar que va a funcionar en su sistema, no tengo idea cómo es en CentOS o en otra de las distribuciones que existen. Bien, le voy a dar aquí Service Restart y vamos a ver que dice Stopping SSH, Starting SSH, y arrancó y paró. Bien, y al contrario, paró y arrancó. Bien, entonces ahora lo que nos queda es copiar la llave desde el cliente hasta el servidor, y para eso nos vamos al cliente y vamos a decirle que copie la clave. Esto lo vamos a hacer con el comando copy ssh copy id. Y si le decimos así, dice, no hay ninguna clave que mandar, la autentificación, bla, bla, bla. Bien, eso es porque necesitamos decirle copy ID -i, que es que le vamos a decir el directorio donde está la clave. Root SSH, y la clave es id rsa. .pub, la clave pública es lo que vamos a exportar, no la clave privada. Bien, le doy enter y que me dice me faltó una cosa todavía, que es con qué usuario, con qué derechos voy a guardar la clave en el servidor, por supuesto. Entonces necesito guardarlo con los derechos de root o con algún usuario con derechos de will, de sudo. Bien, entonces le voy a decir root y el servidor o la IP puede ser ssh server. Y bien, él me está diciendo la autenticidad del host ssh server no puede ser establecida. Eso es correcto, ¿ya? SD es AK fingerprint es SHA, bla, 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 bla. Ese es el fingerprint del servidor. No se confunden, no es el fingerprint del cliente. Eso lo vimos más adelante y no es el mismo número, ¿no? No es la misma llave. Bien, ahora dice, no encuentro ningún fingerprint con ese nombre en DNS. Eso también es correcto, no hay ningún fingerprint en mi DNS de eso. Y dice, ¿está usted seguro que desea continuar conectando? Sí, estoy seguro, le digo yes. Y eso es. Ahora me está preguntando el password del root. Esto es para que el servidor acepte esta clave que está copiando. Yo voy a meter un password mal, fallado, porque quiero explicar algo aquí. Y es, bien,
Me dijo permiso denegado. ¿Qué es lo que quiero explicar aquí? Es que ahora en el directorio SSH va a aparecer un nuevo archivo. ¿Por qué si no pasó nada? No, sí pasó algo. Vamos a ver, aquí arriba, adelante del password que yo escribí mal, me dice advertencia permanentemente añadida, also permanently, warning, permanently added SSH server to the list from no host. Esa lista no host no existía antes. Entonces, como lo estamos haciendo por primera vez, va a crear esa lista no host. Y entonces me dice, aparece un archivo nuevo que se llama no host. Ahora, cuando yo le digo cat.ssh no host, me va a aparecer el fingerprint del servidor. ¿Ok? Bien, entonces ya creamos una entrada en el archivo de hosts conocidos para el servidor. Con eso ya está metido en nuestro cliente el servidor como conocido, pero no hemos exportado todavía la clave. Para exportar la clave necesitamos el comando que vimos arriba, ¿no? Y vamos a ver algo interesante ahora. ¿Qué pasa? Le doy Enter y no me está diciendo la autenticidad del host en SSH, bla, 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 no ha sido establecida. No me está diciendo, no se encontró un fingerprint en el DNS para esto. No me está diciendo que la llave ha sido añadida. ¿Por qué? Porque esto ya pasó. Porque esto ya lo hizo él. Entonces ya tenemos el servidor en nuestro archivo de host, no host. Entonces, ¿qué es lo que falta? Simplemente copiar la llave pública al servidor. Y para eso me está pidiendo nuevamente el password. Le doy el password del servidor. Y ya. Ups. Como es costumbre en Linux, no aparece nada. Y es simplemente porque funcionó. Bien. ¿Cómo vamos a ver que funcionó? Me voy a ir al servidor y le voy a decir ls y vamos a ver que ahora en el servidor también hay un directorio que se llama SSH, pero en este directorio no está el mismo contenido que está en el cliente. En este directorio aparece ls.ssh, si es correcto. Aquí tenemos otro archivo que se llama authorized keys o authorized key. Este archivo nos está guardando todas las llaves autorizadas para crear conexión SSH. Si le decimos que nos enseñe esa llave, SSH authorized key, eso es lo que hay en el archivo. Y si le decimos aquí a nuestro cliente que nos enseñe cómo se ve la clave IDRCA pub, miren, es exactamente lo mismo, ¿no? Bien, y entonces ahora ya exportamos la clave, ya la metimos en el servidor en Authorized Key y ya está el servidor en nuestro archivo de no host. Entonces, ¿qué falta? Ahora simplemente conectarnos. Vamos a irnos al cliente, ya estamos en el cliente. Entonces vamos a decirle SSH port et SSH server, enter, introduzca la clave, introduzco la clave, enter, y ya está conectado en el servidor. Fíjense que cambió ahora el prompt de mi terminal y ahora ya no dice SSH client, sino que dice SSH client, server. Entonces voy a darle un ls y va a verse el contenido del directorio que hay en el servidor. Perdón, quería hacerlo aquí. Es esto, ¿no? Y ahora vamos a ver, a crear acá un pequeño archivo con touch test.txt y ahí está el archivo, ¿no? Al final, el último, test.txt, y en el servidor también va a estar. Y es todo.
Eso nos demuestra que tenemos una conexión desde el cliente hasta el servidor y estamos manejando remotamente el servidor a través del cliente. ¿Cómo me salgo? Exit. Ups, no, mentira, no de ese lado, sino desde el cliente. Le digo exit. Y dice conexión al SSH server cerrada. Y fíjense que nuestro prompt nuevamente es SSH client. ¿Ya? Y eso es todo. Espero que lo hayan entendido. Espero que lo hayan gustado. Que les haya gustado. Muchas gracias. Chao.